Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Joaquín Álvarez, trabajo como gerente de ventas de genética de carne para Argentina y me toca presentar y dar apertura a lo que va a ser nuestro segundo día de este Expo Ciale virtual. Aprovecho para agradecer a todos los que están detrás de la pantalla y para agradecer obviamente a todos los disertantes que nos acompañan en este ambicioso y intenso evento de todos los días prácticamente. Les dejo a la derecha a Pablo Chesta, médico veterinario, nuestro responsable técnico de programas de carne para Ciale Alta, que nos va a hablar acerca del impacto de la IATF en los rodeos de cría. Comenzamos con esta primera disertación y quédense en pantalla porque a las 19 horas aproximadamente vamos a dar lugar a la siguiente charla de la jornada en manos de Eduardo Puente, de la empresa Zoetis, que nos va a hablar acerca de impacto y prevención de las enfermedades reproductivas en rodeos de cría. Así que nuevamente muchísimas gracias Pablo, Eduardo y a Zoetis también por acompañarnos. Nada más por ahora, quédense detrás de la pantalla que tenemos dos charlas muy interesantes. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos por estar ahí. Vamos a continuar, como decía Joaquín, con este segundo día de la Expo Cielo y Virtual. Hoy vamos a arrancar con un tema de mucha importancia. Vamos a tratar de hablar del impacto de la IATF en los rodeos de cría. Vamos a ir tocando algunos puntos con ustedes y vamos a dejar tal vez algunos cuestionamientos para la discusión después de la charla. Vamos a comenzar haciendo una introducción, o más que una introducción, tratar de ponerle números de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de inseminación a tiempo fijo, no lo voy a marear con números, simplemente les voy a pedir que presten atención en lo que puede ser número más, número menos, los números de número de tratamientos de IATF vendidos en la Argentina, que son las barras en color azul. Fíjense si uno le haría una línea como marcadamente van para arriba desde el año 2001 hasta datos actuales. Fíjense lo que pasó en Brasil, si se concentra en la línea roja, también en forma muy marcada, el número de IATF cómo ha venido aumentando en los últimos años de forma muy marcada. Ahora, ¿por qué pudo haber pasado esto? ¿Por qué esta biotecnología ha crecido tanto en los últimos años? Bueno, si la definimos y buscamos alguna definición bastante de libro de qué es la IATF, podríamos definirla como una técnica mediante la utilización de algunas hormonas, hormonas que siempre nos gusta aclarar, hormonas que están en forma natural en el ciclo de una vaca. Simplemente lo que hacemos es jugar con ellas, algunas en forma de sales y otras no, pero lo que hacemos es las mismas hormonas que están en forma naturales, muchas veces a menores dosis de lo que se encuentran en un ciclo normal en una vaca. Combinando esas hormonas, sincronizamos celos, sincronizamos ovulaciones y de esa manera podemos inseminar una gran cantidad de animales juntos. Ahora, esa sería la explicación de por qué la técnica ha crecido tanto en los últimos años. Probablemente me animo a decir de que no, de que la mayor causa de que esta biotecnología ha crecido tanto en los últimos años es porque consideramos que ha revolucionado la producción de carne, es una biotecnología comparable a algunas de gran impacto, básicamente por el impacto económico que han tenido en los rodeos de cría. Cuando hablamos de impacto económico, siempre nos referimos a un par de trabajos que ya tienen algunos años, pero que habitualmente los usamos para explicar qué es lo que ha pasado con esta biotecnología. Si vemos en estos trabajos donde se ha evaluado el impacto que ha tenido en el peso de terneros nacidos de inseminación o nacidos de IATF, en dos realidades totalmente diferentes: provincia de Buenos Aires, vacas Angus; provincia de Santiago del Estero, vacas cruzas índicas. Si ustedes ven el peso de los terneros al destete, de servicio natural o de IATF, los de IATF en las barras en azul, los de servicio natural en las barras en verde, fíjense que en los dos casos hay mucha diferencia en el peso de los terneros al destete, casi 35 kilos en provincia de Buenos Aires, casi 30 kilos en provincia de Santiago del Estero. Ahora, lo primero que surge es, bueno, la IATF se hace generalmente al comienzo de la temporada reproductiva, esos terneros nacen antes, son más pesados porque nacen antes,
pero si ajustamos esos pesos y los llevamos a un destete que podría ser de 205 días, y nos fijamos cuánto pesaron esos terneros con el peso ajustado de los terneros, o sea, sacando ese factor de haber nacido antes, podemos ver que esa diferencia también sigue estando. Hay casi 14 kilos de diferencia a favor de los terneros que nacieron de la inseminación en provincia de Buenos Aires, y un poco más de 10 kilos de los terneros que nacieron de IATF en el caso de Santiago del Estero. Son trabajos que decíamos que tienen algunos años, podría mostrar varios más, simplemente por mencionar alguno más actual, de un ensayo de campo, donde también hemos evaluado este seguimiento de terneros y esta evaluación al destete, pesadas del año pasado, en un ensayo que después vamos a mencionar al final de la presentación, del programa Concept Plus, pero en realidad en este caso evaluando los terneros al destete. Fíjense, los terneros de inseminación pesaron 227 kilos, los del servicio natural 196, 30 kilos de diferencia, y también cuando ajustamos esos pesos sigue habiendo 15 kilos de diferencia de los terneros nacidos de la inseminación artificial. ¿Por qué pasa o a qué puede responder esa diferencia de kilos al destete de las vacas que se le hace inseminación a tiempo fijo? Para eso vamos a referirnos a un par de trabajos bastante interesantes, donde han comparado probablemente manejos bastante tradicionales en lo que pueden ser rodeos de cría. Por un lado, un trabajo que comparó 4 grupos de tratamiento, 600 vacas con cría, vacas Nelore con cría, en Brasil, 150 vacas por grupo. Un grupo fue 90 días a un servicio con toro, un servicio tradicional con toro. A un grupo de estas vacas se le hizo detección de celo por 45 días, el manejo tradicional que se hacía en ese campo, y después fueron a un repaso con toros los últimos 45 días. Un tercer grupo se le hizo una IATF al comienzo de la temporada reproductiva, y después fueron a detección de celo más inseminación durante 45 días, y completaron los 90 días de servicio con un repaso con toros. Y un cuarto grupo comenzó la temporada reproductiva con la IATF y se completó los 90 días de servicio con un repaso con toros, probablemente uno de los manejos que más se ve o que más se usa en muchos rodeos de cría. Ahora, si nosotros vemos cómo se fueron preñando, me faltó mencionar que en este trabajo se fueron haciendo ecografías en diferentes momentos del servicio para poder evaluar exactamente cuándo se fueron preñando las vacas. Si vemos la distribución de cómo se fueron preñando estas vacas según los grupos de tratamiento, fíjense lo que pasa con los grupos que comenzaron el servicio con toro o con detección de celo. Fíjense, el verde, inseminación convencional, o sea, lo que fue a detección de celo. Lo rojo fue el grupo que se le hizo servicio directamente con toro, y en amarillo y en celeste los grupos que comenzaron con IATF, por eso ese marcado, esa importante tasa de preñez, esa preñez al principio del servicio de la IATF. Fíjense cómo se despejan las curvas, cómo se diferencian. Si bien al final de la temporada reproductiva de los 90 días no tenemos mucha diferencia porcentualmente en este trabajo, sí vemos ese marcado efecto de la IATF con esa cabeza que nos produjo el tratamiento de la inseminación, pero básicamente la diferencia de kilos de ternero se da porque si nosotros trazamos una línea al día 45 de servicio, fíjense que el grupo que fue con inseminación más toro tenía un 75% ya preñado al día 45, un 64% el grupo que se le hizo inseminación y después se hizo detección de celo, probablemente nos está jugando una detección de celo más ineficiente que lo que pudo haber sido el repaso con toros. En el caso del servicio con toro, 44%, y cuando se hizo inseminación a celo detectado y después repaso con toro, solamente un 23% preñado en los primeros 45 días. Repasando algunos trabajos de la literatura, un trabajo realizado por nuestro coordinador del programa Concept Plus para Brasil, Argentina y Uruguay, donde evaluaron este mismo efecto, esta diferencia de distribución de preñez con vacas inseminadas a tiempo fijo o en servicio natural. En este caso, la evaluación la vemos al revés, para que se entienda. Lo que vamos a ver en este gráfico es que todas las vacas al comienzo del servicio están todas vacías y se van preñando, entonces significa que estas curvas, a medida que van descendiendo,
significa que las vacas se van preñando en una curva de sobrevida que se llama, o sea que la curva, mientras más rápido y mientras más baje, mejor, porque significa que la vaca se preñó. Y fíjense, teniendo en cuenta eso, la línea continua en negro, que son las vacas que se le hizo un tiempo fijo y después fueron a servicio natural, cómo se preñaron mucho más rápido que las vacas que fueron directamente con toro a un servicio natural, de vuelta sin diferencia al final del servicio, pero con una marcada diferencia al día 45 de servicio, 46% preñado de las vacas del servicio natural y 64% ya estaba preñado con las vacas que fueron al tiempo fijo y después a repaso con todo. Otro trabajo donde nos muestra también esa misma distribución. En este trabajo han querido, el objetivo fue evaluar, además del efecto de la distribución, algunos otros tratamientos, pero para simplemente lo que nos interesa en este momento, si ustedes ven la línea punteada, de la misma forma que mirábamos el primer experimento, son las vacas que fueron a servicio natural. Fíjense cómo se fueron preñando estas vacas mucho más lento, en menor proporción que cómo se preñaron las vacas que al comienzo de la temporada reproductiva se hizo una IATF y después fueron a diferentes tratamientos, pero esta gran diferencia al principio de la temporada es probablemente gran parte de la explicación de por qué los terneros nacen antes y por qué al destete pesan más. Ahora, ¿por qué las vacas o en muchos rodeos, cuando comienza el servicio, no se preñan rápidamente o demoran en empezar a preñarse, como lo que veíamos en el caso de los servicios naturales, que las preñeces con toro, las curvas van subiendo gradualmente? ¿Por qué sucede eso? Y bueno, sucede en gran parte por esa foto que estamos viendo acá, por el efecto del ternero mamándole a esa vaca, muchas veces sumado a que en algunas condiciones, algunos años que vino más complicado, alguna categoría en particular, puede acompañar una baja condición corporal, muchas vacas en anestro, por eso esas vacas al comienzo del servicio, por más que pongamos el toro, la preñez tarda en empezar a aparecer hasta que las vacas comienzan a ciclar en el servicio y comienzan a preñar. Ahora, es importante, son muchas las vacas que están en anestro, que no están ciclando al comienzo del servicio, vacas con cría. Revisando algunos datos de la zona, datos del doctor Alejo Menchaca de Uruguay, una realidad bastante parecida a una gran parte de Argentina, sobre más de 21.000 vacas o vientres que se les comienza la IATF haciéndole ultrasonografía al comienzo del servicio para evaluar la estructura que necesitamos ver para determinar que la vaca está ciclando. Fíjense, en las barras en negro vamos a ver las vacas o vaquillonas que están efectivamente ciclando, y el doctor Menchaca hizo dos divisiones de anestros, uno superficial y uno profundo, pero fíjense, para el caso de las vaquillonas, un alto porcentaje de vaquillonas ciclando, si bien muchas veces uno pensaría que deberíamos estar cerca del 100%, en esta realidad un poco más del 60% de las vaquillonas ciclando, pero un porcentaje bastante aceptable. Ahora, si nos concentramos en la barra negra, que es lo que nos indica qué animal está ciclando, y vemos qué pasa con las primíparas, con las vacas de primer parto, y con las multíparas, fíjense, para el caso de las primíparas, apenas un 10% de vacas primíparas en estos comienzos de IATF en Uruguay estaban ciclando, y solamente un 15, un 16% de vacas multíparas estaban ciclando al comienzo de la temporada reproductiva, y probablemente esta es la explicación de por qué las vacas, o por qué la distribución de los gráficos que veíamos anteriormente, cuando comienza el servicio, las vacas tardan en comenzar a preñarse, porque estas vacas que no están ciclando, hasta que no reviertan esa situación, por más que estén con el toro, los servicios, no va a haber servicios. No los voy a marear, pero simplemente una explicación fisiológica, o cuál puede ser la explicación de por qué los tratamientos de inseminación a tiempo fijo van a imitar a lo que sucede en muchas de nuestras vacas cuando comienza el servicio. ¿Qué es lo que pasa en una vaca habitualmente? En una vaca habitualmente la vaca pare, entra en ese periodo de anestro, más o menos días, en función de condición corporal, en función de producción de leche de esa vaca, en función de la presencia del ternero, por supuesto. Y si ustedes se fijan qué pasa habitualmente en muchas de nuestras vacas, tienen una primera ovulación, hacen un ciclo corto que se denomina, y después la vaca comienza a tener celos cada 21 días en forma normal. Ahora,
Cuando nosotros hacemos un tratamiento de inseminación a tiempo fijo, ¿qué es lo que tratamos de hacer básicamente? Básicamente lo que estamos haciendo es imitando esto que sucede en forma natural en una vaca, este ciclo corto, esa primera ovulación que sucede en una vaca. Cuando hacemos un programa de inseminación a tiempo fijo, estamos imitando esa parte del ciclo, por eso con estos tratamientos muchas veces nos adelantamos, le ganamos días, y también es la explicación que probablemente muchos de los que están escuchando les pasen sus resultados. Las vacas que van a ir a tiempo fijo, luego de ese tiempo fijo, también se preñan bien porque es muy probable que esa vaca que comienza a ciclar siga ciclando en forma normal y el repaso con toros sea mejor que si no se le hubiese hecho un tratamiento de tiempo fijo al comienzo de la temporada. Ahora, cuando hablamos de tiempo fijo y de estas ventajas, cuando nos acercamos al momento de la implementación, vamos a tratar de mencionar algunos puntos críticos que van a hacer que esos resultados de la IATF puedan ser bastante variables. Para eso lo vamos a dividir en unas grandes divisiones que podemos mencionar, y dentro de esas podemos mencionar muchos puntos que van a influir en los resultados. Vamos a comenzar hablando de algo que mencionamos ayer cuando dimos el webinar con Sebastián, que es hablar de las instalaciones y el personal, todo lo requerido para tratar de inseminar a ese lote de animales, que muchas veces son muchas, que tenemos que cumplir algunos horarios para que se cumpla el protocolo, por eso la necesidad de las instalaciones, la necesidad de manejar los animales adecuadamente, muchos de estos factores de estrés que podemos realizarles a las vacas, van a inhibir o van a atrasar la ovulación, por eso los tenemos que tratar de evitar. Simplemente voy a repasar lo que dijimos ayer de la planificación del programa, que es un punto clave y probablemente crítico a la hora de la implementación de IATF, sobre todo en vacas con cría, por eso lo charlábamos ayer, esa importancia de, una vez que tenemos planificado nuestro año reproductivo, comenzar con la planificación de nuestro futuro servicio, del servicio que sigue, ya en el tacto anterior, por la división de las vacas, por la división de las fechas probables de parto, sabemos cuál es la cabeza, sabemos cuál es la cola, y en función de eso poder programar nuestro calendario reproductivo con días, con fechas, con actividades, con responsables, con lotes, para que de esa forma lo podamos hacer más fácil y se cumpla el programa que vamos a hacer. Por otro lado, otro de los puntos críticos que vamos a mencionar es el referido a lo que es la vaca, a lo que es el vientre. En eso vamos a hablar un poquito de los estatus, de la condición corporal, del manejo sanitario, que no lo voy a mencionar. En el segundo bloque con Eduardo, un especialista en el tema, probablemente nos va a enseñar mucho de ese punto, algo de nutrición y algo referido a la fertilidad del rodeo. En algunas diapositivas, cuando vamos a hablar de estos impactos, lo voy a mencionar al final, pero voy a mostrar algunos resultados del programa Concept Plus, lo vamos a explicar un poquito más al final. Estos resultados, cada vez que veamos el loguito del Concept Plus, son datos que salen de diseminaciones, en algunos casos de Argentina solamente, en algunos casos de Argentina, Brasil y Uruguay, pero me voy a basar en algunos de estos resultados para poder ilustrar o mencionar estos puntos críticos cómo juegan. Fíjense, en este caso, hablamos de la diferencia de establecimientos o la fertilidad en establecimientos. Basándonos en estos datos del programa Concept Plus, vamos a tomar establecimientos solamente que se le hizo más de 100 inseminaciones para que haya un número representativo. Y fíjense que en esta base de datos podemos dividir a los establecimientos en establecimientos que tuvieron menos del 45% de preñez a la inseminación, entre un 46 y 54, y más de un 55% de preñez a la inseminación. Con ese número de inseminaciones, solamente de Argentina, Brasil, sur de Brasil, perdón, y Uruguay. Fíjense, establecimientos que en promedio tuvieron 41% de preñez a la inseminación, 50% los intermedios y un 59% los establecimientos que tuvieron mejores resultados. Fíjense, un 10% de los establecimientos estuvieron con resultados por debajo del 45%. Si lo mostramos en una distribución, esa sería la distribución de estos rodeos de inseminación, en este caso de Argentina y Uruguay, sobre establecimientos que se le hizo más de 100 inseminaciones, la distribución de los lotes, o sea, probablemente parte de la explicación de algunos resultados,
gran variación entre establecimientos que están en esta parte de la distribución y los establecimientos que están en esta parte de la distribución. También mencionamos que los resultados, o uno de los puntos críticos a manejar, era la categoría de animales que íbamos a inseminar, también con resultados del programa Concept Plus, resultados de vacas de vaquillonas, sobre más de 19.000 vaquillonas inseminadas, 54%, la primípara, la vaca de primer parto, con algún resultado un poco inferior, 52%, multípara 53%, y vacas secas con un 55% de resultado de preñez a la inseminación. Ahora, fíjense este resultado de primípara, que probablemente sea una de las categorías más complicadas para volver a preñarla. Fíjense la importancia que tiene un resultado, si bien es inferior, muy parecido a las otras categorías. Por eso es que es importante el uso de esta herramienta en esa categoría, que probablemente sea una de las ayudas, como veíamos anteriormente en la parte fisiológica, que nos puede hacer que esas vacas se preñen más rápido y vuelvan a ser cabeza de parición para los años siguientes, ¿no? Si vemos alguna distribución, siempre lo contemplamos, porque cuando comenzamos en el 2000, 2001 a hablar de inseminación a tiempo fijo, de inseminación artificial, siempre mencionábamos que masivamente se inseminaba solamente la categoría nulípara, la categoría vaquillona. Fíjense hoy con esta base de varios miles de inseminaciones, como les voy a mostrar, el total de vacas con cría, ya sea de primíparas o de vacas de varios partos, cómo se ha revertido y cómo esta biotecnología, como gran parte de las ventajas que mencionábamos recién, ha hecho que demos vuelta a los números y hoy se inseminan más vacas con cría que vacas nulíparas o vaquillonas. Dijimos que uno de los puntos críticos iba a ser la condición corporal, un trabajo que mencionábamos ayer, lo vamos a pasar bastante rápido, pero es clave a la hora de inseminación. Vamos a tratar de ver qué probabilidad tienen las vacas de preñarse en función de la condición corporal que tuvieron al parto, un trabajo interesante que evaluaron en primíparas, en vacas de segundo parto o en vacas multíparas. Fíjense lo que pasa en las vacas primíparas, que paren en peor condición corporal tienen muy baja probabilidad de preñarse en la primera IATF posparto. Fíjense que si bien en las otras categorías es menos marcado, lo mismo, la importancia de la condición corporal, no solo en el tratamiento de inseminación, sino qué pasó en el parto con ese animal para predecir cómo se van a preñar en la futura IATF. Datos del programa Concept Plus, resultados según condición corporal, en función de la categoría, en este caso vacas vaquillonas, no hay mayores diferencias en la condición corporal, probablemente en las vaquillonas hay otros parámetros que deberíamos tener en cuenta también que pueden influir bastante en los resultados de la inseminación, pero fíjense lo que pasa en primíparas y en multíparas, a medida que aumenta la condición corporal, ya sea en vacas de primer parto o en vacas de 2 partos o más, cómo aumenta esa preñez a la inseminación en función de la condición corporal. Siempre mencionamos lo mismo, no es que es malo o es bueno, sí que es un factor a tener en cuenta, porque probablemente en estas condiciones un alto porcentaje de vacas en anestro, en 2,25 o menos de condición corporal de una escala del 1 al 5, probablemente muchos de los que estamos en esta reunión vamos a estar de acuerdo que tener un 40% de esa categoría de animales es un resultado más que interesante en la cabeza de... Ahora, les voy a mencionar un trabajo también que se ha hecho por el grupo de George Perry, donde han evaluado la nutrición en el periodo de inseminación o en el periodo posterior a la inseminación, y lo mencionamos porque muchas veces nos pasa que no es que después de inseminar nos olvidamos, pero es como que ya pasó la inseminación y le sacamos un poco el foco. Puntualmente este trabajo se hizo en vaquillonas. Lo que hicieron en este trabajo fue alimentar a las vaquillonas a un 120% del requerimiento del NRC antes de la inseminación, hicieron la inseminación a tiempo fijo y después la mitad de las vaquillonas se alimentaron al 120%, o sea, se mantuvieron con esa alimentación que venían previo a la IATF, y el otro grupo se le suministró alimento al 50 o el 80% de los requerimientos del NRC, y fíjense los resultados. El grupo que se alimentó peor después de la inseminación, cuando colectaron esos embriones, eran vacas que inseminaron, pero en realidad hicieron la evaluación de calidad de los embriones.
peor calidad embrionaria, desarrollo retardado, menos blastómeros, probablemente son preñeces o embriones que cuando llega el momento del reconocimiento materno se demoran en hacerlo y los resultados van a estar comprometidos, básicamente por esa nutrición, y muchas veces estos esquemas en algunas situaciones no pasan. Vamos a mencionar otro punto crítico que son los protocolos. No voy a hablar de protocolos, no voy a hablar de diferencias de horario ni de drogas, pero simplemente lo vamos a mencionar porque es un punto crítico a tener en cuenta cuando implementamos los programas de tiempo fijo. Cuando hablamos de protocolo, podemos mencionar varios protocolos por arrancar, diferentes denominaciones, diferentes combinaciones de hormonas. Probablemente uno de los más usados por muchos años es el que combina dispositivo con progesterona más estradiol, más prostaglandina, obviamente. Pero fíjense que dentro de esas combinaciones o de esa gama de tratamientos que combinan estradioles y dispositivos, tenemos una gran cantidad de protocolos ahí dentro que hacen diferentes combinaciones. Tenemos otra gran gama de tratamientos que hacen combinaciones con otras hormonas con el mismo objetivo. El objetivo de estos tratamientos es manejar fisiológicamente estos programas para poder inseminar a tiempo fijo, gran cantidad de protocolos. Si a esto le sumamos que además de esa variación de protocolos, tenemos que definir qué tipo de dispositivo intravaginal vamos a usar, diferentes concentraciones de progesterona, diferentes usos, protocolos que dentro de la misma combinación pueden ser de 7, de 8, de 9 días. Tenemos que evaluar si vamos a inseminar a las 48 o a las 56 o a las 72 en algunos protocolos. Tenemos que definir si vamos a ir a IATF todo, vamos a hacer alguna detección de celo o alguna marca de monta por pintura podría ser, más una inseminación. O sea, son muchas las combinaciones que tenemos que evaluar a la hora de definir cuál es el mejor protocolo para el rodeo que tenemos que inseminar en el establecimiento que tenemos que inseminar. Por eso estamos convencidos de que atrás de estos programas tiene que haber un profesional, tiene que haber un veterinario que maneje básicamente un par de aspectos importantes. Al principio poníamos solamente que conozcan conocimiento de fisiología reproductiva, es clave porque en función de la fisiología o entendiendo qué sucede cuando aplicamos alguna de estas hormonas, probablemente podamos definir qué podemos hacer si hay que hacer algún cambio sobre la marcha. Entonces necesitamos conocerlo, no son solamente una receta de cocina. Actualizarnos en protocolo, siempre aparece el protocolo que es para esa categoría preña un poco más o un poco menos y lo tenemos que saber, pero básicamente voy a marcar dos puntos que son claves, que es que conozcan el manejo del establecimiento y que tengan compromiso con los resultados, primero que conozcan los objetivos que tiene el establecimiento y en función de eso, que se trabaje en función de los objetivos del establecimiento y de cómo es el manejo en general para tener los buenos resultados. Simplemente de protocolo, alguna cuenta matemática que alguna vez se la vi publicada Milo Willman en algún congreso acá en Córdoba, donde hace una cuenta matemática y me parece que muchas veces nos ayuda a explicar algunos malos resultados de la inseminación. La matemática, no la fisiología, no la condición de la vaca, no el semen, no otros factores, simplemente una cuestión matemática me parece que nos ayuda a explicar muchas veces algunos resultados que no son los adecuados. ¿Qué cuenta matemática voy a hacer? Simplemente voy a tomar un protocolo probablemente el más usado, no importa, un protocolo que al inicio hago unos tratamientos, pongo un dispositivo, al retiro hago otro grupo de tratamientos, hago la inseminación en el día 10, y fíjense que si hacemos solamente una cuenta matemática, vamos a asumir en realidad lo que pasa fisiológicamente, que si no le aplicamos prostaglandina a una vaca, en el momento que se la tenemos que aplicar, es probable que no sincronicemos la ovulación como la tenemos que sincronizar, es probable que esa vaca quede vacía, por eso vamos a considerarla que esa eficiencia se cayó. Ahora, si somos un 100% eficiente en cada uno de estos tratamientos, en cada uno de estos manejos, vamos a hacer un 100% de eficiencia en los tratamientos, a una concepción, cantidad de vacas preñadas de la que se inseminan, del 50%, nuestra tasa de preñez para ese programa de inseminación es del famoso 50%, probablemente uno de los objetivos o un número que siempre aparece cuando hablamos de tiempo fijo. Ahora fíjense lo que pasa cuando soy un poquito ineficiente. O sea, no es que tampoco somos un desastre,
de cada 100 vacas que le teníamos que poner el estradiol el día cero, se nos quebró la jeringa y no le pusimos. Y probablemente muchos de los que estamos acá nos ha pasado o hemos visto que pasa. Fíjese que cuando bajamos solamente el 5% de la eficiencia en cada uno de estos tratamientos, ya nuestra eficiencia global es del 86% en todos los tratamientos. Cuando multiplicamos ese 86 por la misma tasa de concepción, no cambiamos la tasa de concepción, ya nuestra tasa de preñez bajó el 43%, 7% de diferencia con haber hecho todo bien. Ustedes se imaginan lo que pasa si algún día soy un poquito menos ineficiente. Y pongo el día del medio porque probablemente sea el que se presta a ser un poco ineficiente, porque tenemos que sacar dispositivo y algunos, el encargado de sacar dispositivo se mezcló alguna vaca en la manga y quedó el dispositivo adentro. El que ponía prostaglandina, alguna no le puso la prostaglandina, el que tenía que poner la SG tampoco lo hizo bien, no se identificó, pasaron vacas que no eran del lote, todas esas cuestiones que pueden pasar. Solamente haciendo esta cuenta matemática, 45% de eficiencia en los tratamientos, esta misma cuenta, esta misma concepción, nuestro resultado en esta IATF, por este manejo, independientemente de cómo estaban las vacas, independientemente de la condición corporal, independientemente del semen, vamos a obtener un 23% solamente, entre comillas, por haber hecho esto que parece una receta de cocina, no lo hicimos bien, preñamos un 27% menos solamente por eso que lo que hubiésemos preñado si el protocolo lo hacíamos bien. Por eso es que decíamos de la importancia de que algún profesional esté atrás y se maneje. Simplemente para protocolo, también datos del Concept Plus, efecto en vacas con cría, del uso de algún estímulo folicular. Fíjense que no me voy a meter en cada uno de estos, simplemente vacas con cría que no se le hizo ningún estímulo significativamente se preñaron menos que el resto de las vacas, o sea que evidentemente los porcentajes de anestro nos muestran básicamente lo mismo, los porcentajes de anestro en nuestros rodeos son altos, por eso tal vez esta baja preñez o esta menor preñez en vacas que no se le hace dentro del protocolo algún estímulo en el crecimiento. Otro punto crítico pasa a ser el semen. Y cuando hablamos del semen, vamos a mencionar algunos aspectos importantes o algunos pilares que deberíamos mencionar cuando nos referimos a la evaluación del semen. En primer lugar, cuando hablamos de semen, probablemente el producto que nos llega o cuando estamos trabajando en el campo vemos la pajuela. Ahora, ¿qué tiene que haber detrás de esa pajuela para poder usar y como ese punto crítico que es el semen, para poder usarlo tranquilo, para poder saber que está dentro de los parámetros que se exigen? Por un lado, es importante, un pilar importante al hablar del semen, del centro de producción de semen, por eso en el caso de Ciale Alta, las dosis que se comercializan de semen provienen de algunos de los centros de producción que tiene la empresa en todo el mundo. Mucho del semen que se comercializa en Argentina proviene del centro que tenemos acá en Argentina. Básicamente, la importancia de este manejo global es que los líderes que están en cada uno de estos centros de producción procesan más de 18 millones de dosis de semen por año. Acá está el líder del Ciale Alta en el centro de producción, lo que, como ustedes se pueden imaginar, la experiencia del manejo de esa gran cantidad de volumen de semen, todos los centros trabajando con las mismas normas, con los mismos manuales de procedimiento, eso hace que la calidad esté muy estandarizada y ese intercambio que tienen entre centros y ese gran volumen de producción probablemente, o esa estandarización del trabajo ayuda a los buenos resultados. Bueno, el equipo de Ciale Alta en Argentina, en el centro de producción, liderado por Juan Lobercio, como primer punto importante. Como segundo punto importante, el semen que se comercializa tiene que tener los controles sanitarios para, dentro de la inseminación, podemos tener algún riesgo de transmisión de algunas enfermedades, por eso es importante que los toros que se colectan tengan los controles sanitarios estrictos para no correr riesgos al momento de la inseminación. En el caso de Ciale Alta, están los controles que están en la ley de inseminación, los controles de rutina que están en la ley de inseminación, y además se suman controles que la empresa realiza para asegurarse de que el semen que se comercializa es libre de IBR, de BBB y de diferentes enfermedades
que se hacen los análisis con diferente periodicidad, básicamente cada 6 meses se hacen los análisis de rutina. El tercer punto cuando hablamos de semen es la calidad seminal. ¿Qué calidad seminal debe tener el semen con el cual trabajamos? Cuando hablamos de calidad seminal hablamos de algunos parámetros de laboratorio, básicamente concentración, motilidad, vigor y morfología espermática, que son claves a la hora de evaluar semen congelado. Los requerimientos mínimos para altas ciales, porque en realidad por convención algunos parámetros pueden ser hasta un poco menores. En el caso de ciales altas se trabaja con concentraciones de 23 millones, con motilidad progresiva de 40% a la hora cero de cantidad de espermatozoides que se mueven, un vigor de 4, una termoresistencia de más del 25% y más del 70% de espermatozoides normales. Ahora, le voy a pedir a Patricio que a ver si estamos un poco despiertos, le voy a pedir que vaya poniendo la pregunta. La pregunta que les voy a hacer es, en su experiencia, vamos a definir 2 toros que vamos a usar para una IATF, y la pregunta es si podemos definir, o si se animan a decir qué toro va a tener mejor resultado en una IATF. Vamos a comparar 2 toros, vamos a hablar de un toro que en este caso vamos a hacer una IATF de 300 vacas, todas tienen de 3 de condición corporal para promedio, para arriba, deberíamos estar en buena condición corporal. Vamos a hacer 150 inseminaciones con cada toro. Ahora vamos a tener 2 realidades. Vamos a tener un toro A que tiene un 30% de motilidad a la hora cero, cuando el mínimo requerido para la bibliografía, recién le decía que para altas ciales es más, pero para la bibliografía es del 25%, el toro A tiene 30%, y el toro B tiene el 60% de motilidad a la hora cero. De vigor, lo mínimo que se pide, la forma con que se mueven los espermatozoides es 3, el toro A tiene 3, está en el borde, y el toro B tiene 5 de vigor. Y la concentración, el toro A tiene 10 millones de espermatozoides totales, y el toro B tiene 40 millones de espermatozoides totales. Entonces, les voy a pedir que completen la pregunta. No sé si Patricio si la puede largar, para que me ayuden a tratar de predecir qué toro tiene mayor fertilidad de esos que tenemos, de esos 2 toros, si el toro A, si el toro B, si no estamos seguros, pero con esos resultados del análisis de laboratorio. Fíjense que uno está muy al borde y el otro está con parámetros bastante por arriba del mínimo. A ver, para ustedes, ¿cuál sería o qué esperarían que pase con los resultados de esa inseminación a tiempo fijo? Comparando solamente parámetros de laboratorio, ¿no? El toro A y el toro B, parámetros de laboratorio mínimos en el caso del toro A, y con parámetros bastante más altos en el caso del toro B. No sé si Patricio... Bien. Bueno, los resultados, el 62% ha votado que tenemos una mayor probabilidad de que preñe el toro B. Probablemente lo que pensaríamos muchos, algunos se jugaron un poco más, están seguros de que el toro B va a preñar más, y varios marcaron el toro A, pero masivamente el 62% de las respuestas han sido que el toro B va a preñar mejor. Bueno, en realidad, sepan disculparme, pero la respuesta correcta no estaba dentro de las opciones. Lamentablemente la respuesta correcta no estaba dentro de las opciones, y a propósito no estaba dentro de las opciones, porque nos pasa, o es común hablar con colegas y con técnicos que en esas 2 realidades pensamos lo mismo, pensamos que el toro B debería preñar mucho mejor. Ahora, si nos remitimos a la bibliografía y empezamos a revisar qué pasa con las diferencias de preñez con toros a diferentes análisis de laboratorio, y me voy a volver a remontar a los datos del programa Concept Plus,
donde se han comparado, según las partidas de semen evaluadas por sistemas computarizados, se han evaluado más de 800.000 inseminaciones en general de toros que tienen partidas, tienen evaluación post-descongelado y la partida anotada, todas las razas, toda la condición corporal, y en el mismo análisis se han dividido, diríamos en otras palabras, se ha sacado un poco algunas excusas, solamente las inseminaciones que se hicieron con vacas que tenían más de 2,75 de condición corporal, esas son alrededor de 500.000 inseminaciones de vacas de más de 2 de condición corporal. ¿Por qué les digo que la respuesta no estaba dentro de las opciones? Porque la respuesta correcta es que no podemos, con el análisis de laboratorio, predecir qué va a pasar con la fertilidad. Fíjense cuando vemos la motilidad, uno de los parámetros que yo les comenté que tenía el toro A y el toro B. El análisis general, desde motilidad desde el 30% a más del 60% de motilidad a la hora cero, para todas las vacas de la base que se analizó, no hubo diferencia en los resultados de vacas preñadas o inseminadas. Y cuando solamente se tienen en cuenta vacas de más de 2,75 de condición corporal, tampoco hay esa diferencia en las motilidades, en las preñez, según las motilidades, desde 30% a más del 60%. Fíjense, para el caso del vigor, yo les mencionaba toros que tenían 3 o toros que tenían 5, básicamente lo mismo, no hay diferencias en los resultados de preñez en función del vigor, ni en general, ni cuando solamente evaluamos las vacas de 2,75 más. Cuando evaluamos otro parámetro que no se los mencioné, pero puede ser viabilidad de membrana, según el porcentaje de viabilidad de membrana que tienen los espermatozoides al análisis de laboratorio, tampoco existe correlación de la fertilidad a campo con el análisis de laboratorio. Cuando vemos concentración, no los quiero marear, pero un trabajo donde se evaluaron 5 toros diferentes, a diferentes concentraciones, en realidad son 3 concentraciones las que se evaluaron, 10 millones totales, 20 millones totales o 40 millones totales, en este caso fueron 20 millones partidas en pajuelas de diferente color para que el único efecto sea el color y era la misma concentración, pero fíjense como resumen, no hay diferencia en la preñez en función de la concentración, pero sí hay diferencia entre los toros que se evaluaron. Estadísticamente hay toros que preñaron menos y toros que preñaron más, o sea que evidentemente la diferencia entre toros está, pero ni la concentración, ni la morfología, ni el vigor, ni la motilidad nos ayudó a reconocer estos toros. O sea, como resumen de los análisis de laboratorio, podemos separar que nos va a ayudar a diferenciar toros aptos y toros no aptos. Ahora, si el toro apto va a tener muy buenos resultados o más bajos, no lo vamos a poder saber. Por eso el tercer pilar, cuando hablamos de semen, es conocer la fertilidad del toro. Y para conocer la fertilidad del toro es importante, y nosotros nos basamos en un programa que justamente nos ayuda a identificar cuáles son los toros de mayor fertilidad. El programa Conce Plus, un programa de CIALE alta, de alta nivel global, de CIALE en Argentina, que con precisión nos ayuda a identificar cuáles son los toros que tienen mejor concepción, básicamente de preñez a campo, con resultados que son confiables y repetibles. Es esperable que los toros que tienen mayor fertilidad repitan los resultados. Para eso llegamos hasta el análisis de laboratorio, pero para tener los datos de campo necesitamos el apoyo o el trabajo en conjunto de grupos de veterinarios que son los que nos aportan los datos para el programa Conce Plus, a los que les quiero agradecer, a este grupo de más de 60 equipos de veterinarios en Argentina, somos más de 300 a nivel global, que aportan datos. De paso los quiero invitar a grupos de veterinarios que nos estén escuchando a participar del programa, a sumarse en el programa, para ser alguno de estos establecimientos, más de los 1.900 establecimientos que aportan datos al programa. El programa, porque es consistente y es repetible, porque imagínense que toros usados en Argentina también se usan en Uruguay, también se usan en el sur de Brasil. Esa diferencia de realidades, esa diferencia de establecimientos, ayudan a que con un programa de bioestadística podamos diferenciar el efecto de la fertilidad intrínseca del toro. En la base global, hoy hay más de 6 millones de datos colectados de inseminaciones individuales, nos ayudan a identificar esos toros. Básicamente lo que se colecta
son muchas de las variables de los puntos críticos que mencionábamos, en muchos lotes solamente los puntos claves, condición corporal, nombre del toro, inseminador, obviamente el resultado. Por eso aprovecho esta parte de invitarlos a participar del programa y a sumarse a recolectar información. ¿Por qué tenemos que identificar estos toros? Porque lo mismo que veíamos con los establecimientos, también lo vemos con los toros. Fíjese en este caso, de esta base de datos del Concept Plus, vacas inseminadas con 2,75 o más de 100 inseminaciones. Hay toros que preñaron por debajo del 45%, toros entre el 46, el 54 y más del 55. Fíjense que en promedio, toros que preñaron un 8% por debajo de los de mayor fertilidad, y fíjense en los extremos, los toros de alta fertilidad versus los de peor comportamiento, un 15% de diferencia en la fertilidad adjudicada al toro. Por eso es importante que podamos identificar los toros de mayor fertilidad para por lo menos evitar usar estos que están por debajo. ¿Cómo comunicamos los resultados y por qué el programa es consistente y tiene precisión y es confiable? Porque la comunicación del programa nos indica cuáles toros tienen fertilidad por arriba de la media, se informan los toros que están en la media, no salen sin identificación, o los toros jóvenes, los que todavía no hay volumen de inseminaciones para poder hacer esta bioestadística y en forma confiable determinar qué pasa con esos toros. Y algo muy importante del programa es que los toros que están por debajo de la media, como estamos convencidos y somos precisos en determinar cuáles toros están por arriba del promedio, también el programa determina cuáles están por debajo de la media. Estos toros que están por debajo de la media, que consistentemente van a preñar menos, se sacan de la venta, salen de la batería de toros disponible de la empresa y no se comercializan. Por eso es que cuando uno revisa un catálogo de semen, ya sea online o el catálogo, solamente van a estar disponibles todos los Concept Plus, los que preñan por encima de la media, o los que están en la media, o los toros nuevos que no tienen resultados. Como otro punto importante, la técnica de inseminación también va a ayudar, simplemente para mencionarlo, de la misma base de datos, diferencias marcadas entre inseminadores en vacas de más de 2,75 de condición corporal, inseminadores que tuvieron diferencia importante por debajo de la media, fíjense, tuvieron un peor comportamiento, 42%, 51% los de la media y 59% los que tuvieron mejor porcentajes de preñez a la inseminación, marcadas diferencias entre los grupos. Para ir terminando, los registros pasan a ser clave, pasa a ser un punto crítico si queremos evaluar, si queremos saber qué pasa en toda esta etapa de la inseminación. Necesitamos registros confiables, por eso necesitaríamos combinar estas tres palabras: necesitamos registros, necesitamos que sean confiables y los necesitamos analizar. Por supuesto que herramientas nos podrían ayudar, este tipo de herramientas nos podrían ayudar, como es la identificación electrónica, todos los dispositivos que nos ayudan a la identificación electrónica para poder hacer esos registros. Una aplicación como la aplicación de BIFCOM nos podría ayudar a la confiabilidad de los datos y a cometer menos errores en los trabajos de inseminación en la manga. Y por supuesto, el poder de análisis de un programa como puede ser el BIFCOM nos podría ayudar a recolectar, una vez que tenemos la recolección de la información, poder analizarla, poder saber qué pasa, como decíamos ayer, con ese monitoreo de servicios, con esa distribución de preñeces en función del periodo de servicio, los resultados de preñez en función de la inseminación, los resultados de pérdidas de preñeces o de abortos que tenemos, por ejemplo, de las inseminaciones a tiempo fijo, y por supuesto que sería de mucha utilidad poder también saber cómo siguen esos terneros, qué pasa con los terneros al destete, si el toro que usamos para la inseminación, el toro A, el toro B o los toros de repaso, cuáles fueron sus pesos al nacimiento, cuáles fueron sus pesos al destete, cuáles fueron sus pesos al ajustado, por ejemplo, para poder hablar en términos precisos de cuál es el impacto que tiene esta biotecnología en nuestros rodeos de cría. Para terminar, plantear algunos desafíos, como puede ser lo que se viene. Me parece que en las inseminaciones a tiempo fijo
algo clave sigue siendo el tema de que la inseminación a tiempo fijo esté dentro de un programa de mejoramiento, empezar a que realmente la inseminación tenga el impacto que queremos en nuestros rodeos. Por eso, por ejemplo, en un programa de mejoramiento, plantear que nuestra reposición debería provenir de inseminación. Es común, muchas veces cuando nos sentamos a hacer algunas cuentas, establecimientos que hace muchos años que inseminan, pero cuando uno calcula la proporción de animales que insemina, la verdad que el impacto de la inseminación en ese rodeo es muy bajo, porque probablemente durante muchos años se inseminaron solamente vaquillonas, probablemente la mayoría de los hijos de vaquillonas no quedaron para reponer ese rodeo, o muy pocos. Recién ahora se empezaron a hacer algunas vacas, entonces probablemente el impacto de la inseminación es muy bajo. Podría plantearse como un desafío a mejorarlo, o a tratar de aumentar esa cantidad de animales que se reponen en inseminación. Plantear la inseminación con un programa de mejoramiento donde podríamos reponer la vaca, las preñeces de la cabeza de parición con algún toro, usando dentro de nuestro programa de mejoramiento genética de líneas maternales para obtener la reposición, y por ejemplo plantear para el cuerpo y la cola de preñez, de parición, algún programa de cruzamiento con alguna otra raza, o dentro de la raza toros más orientados a peso al destete o peso al año, porque esos terneros se van a ir del establecimiento, no van a quedar como madre en nuestro plantel. Es una biotecnología que nos permite hacer esto, y sí también sigue siendo un desafío la programación con tiempo, desde los tactos anteriores hasta la fecha de inseminación, para que podamos ejecutarlo como tiene que ser. Para terminar, la IATF, como veíamos, tiene grandes ventajas. Me parece que las ventajas están en todas las categorías. No hablé mucho de vaquillonas, pero básicamente el gran impacto que tiene en la vaca con cría, esa ayuda que nos hace del anestro de esas vacas, tienen grandes impactos, y me parece que es una biotecnología a usar. No solamente la inseminación a tiempo fijo es el protocolo, y nos tendríamos que preocupar en esos días que dure el protocolo, sino que es importante que esta biotecnología esté enmarcada bajo objetivos reproductivos y productivos, que sepamos dónde queremos ir, dónde tenemos la mira, para en función de eso cuántos animales inseminar para obtener la reposición o ese cruzamiento que planteamos anteriormente. Es importante fijarse los parámetros para dónde vamos, y sí tenemos que evaluar para poder, de todos esos puntos críticos que hablamos de la inseminación, poder revisarlo, poder repetir los puntos críticos que hicieron que nuestros resultados fueran aceptables o por arriba de lo aceptable, o revisar o corregir esos puntos críticos que una vez que los evaluamos, identificamos que estuvieron por debajo, y nos permite corregirlo para futuras temporadas de servicio. Por eso es fundamental este monitoreo de nuestras metas y objetivos, ya sea reproductivos o productivos. Ese era un poco los comentarios. Hola Pablo, ¿me escuchás? Sí, Joaquín, te escucho bien. Bueno, muy bueno Pablo, muchísimas gracias. La realidad que creo que muy útil sobre todo para esta fecha, para estas épocas donde muchos están planificando los servicios de vaquillona, los servicios de vacas y sus IATF. Yo voy a empezar leyendo algunas preguntas, hay muchas, vamos a elegir algunas para no demorarnos con la presentación de Lalo. La primera que voy a leer tiene relación con el diagnóstico de gestación y es de parte de Andrés Esposetti. La ecografía a los 40 días de inseminación, si con ecografía a los 40 días se puede detectar la preñez de inseminación y distinguirla de la preñez del primer celo. Bueno, gracias Andrés por la pregunta, y la verdad que no, porque, a ver, con los ecógrafos que tenemos disponibles en modo B, el ecógrafo tradicional, estamos hablando que diagnosticamos preñeces a partir del día 28, 30, a ritmo de manga diríamos, y uno debería pensar que la mayoría de las vacas, la primera repetición de celo, van a comenzar al día 16, 17,
o sea que necesitaríamos algunos días más, por lo menos 60 días, 50 días, para poder evaluar la preñez de la inseminación, y deberíamos poder, a partir del día 21, 22, 23, sumarle unos 30 días más para ya sí poder diagnosticar la preñez de la inseminación y del primer repaso con todo. O sea, tendríamos que estar hablando de que la ecografía tendría que ir 30 días después de la repetición. Si pensamos que la repetición masivamente va a ser hasta el día 24 o 25, deberíamos correr la ecografía algunos días más. Muy buena, Pablo. En ese caso, que aprovecho a preguntarte yo, ¿cuál es tu opinión respecto del diagnóstico de gestación, digamos, a los 60 días? A ver, a mí me gusta. Una cuestión de, me parece que tiene algunas ventajas de, vos decías los 60 días de la IATF. Exacto, perdón. Sí, lo planteábamos ayer como un monitoreo de servicios que nos resulta bastante útil. A ver si logramos las premisas de inseminación en esos días de gestación, la diferencia de tamaño es muy marcada. Es una premis de 60 días, si estaríamos en vivo sería más fácil, pero una premis de 60 días es así y una de 30 días es así. O sea que a la ecografía se diferencia fácilmente. Entonces, no, imagínense que nosotros en 60 días de servicio podríamos saber cuánto preñamos de la IATF, cuánto preñamos del primer repaso con toros, y como si eso fuera poco, que muchas veces un buen porcentaje de vacas ya la tenemos preñada, podemos saber en la vaca vacía qué porcentaje de vacas siguen en anestro, que planteamos como una limitante de esas vacas con cría. Podemos determinar con la ecografía cuántas siguen en anestro y cuántas ya están ciclando. Y en función, muchas veces, de la cantidad de vacas en anestro, todavía con el toro en servicio, podemos hacer algunos manejos, como puede ser algún destete, como puede ser algún enlatado, como puede ser alguna medida de manejo que nos prevenga o que podamos corregir todavía algún resultado en ese servicio. Así que me parece que es útil el uso de la ecografía en ese periodo. Excelente, Pablo. Una pregunta, la siguiente pregunta tiene que ver con, dice, en vacas de baja condición corporal, 3 o 4, una escala del 1 al 9, la pregunta es concreta, dice, ¿inseminar o no inseminar? Pensándolo, dice después, desde el lado de que si no se preña en la IATF mediante el uso de hormonas, entraría en celo para posterior repaso con toros o se preñaría antes. Bien, la respuesta es sí. A ver, la respuesta es sí, un poco por lo que decíamos técnicamente, sí, 100% sí, que lo mejor que le podemos hacer a esa vaca, si bien siempre decimos lo mismo, el tratamiento no es magia, pero lo mejor que le podemos hacer a esa vaca probablemente es ponerle unos días de dispositivo con progesterona adentro, para que ayude a la ciclicidad. Entonces, el tratamiento es lo mejor que le podemos hacer, con algunos agregados a ese tratamiento que nos va a ayudar a tener mejores resultados. Y la respuesta es sí a la inseminación, porque probablemente tenga peores resultados, lo veíamos en la condición corporal, y por eso lo planteé un poco a propósito para dejarlo para las preguntas. Esa preñez del 40% en una vaca que tiene menos de 2,5, 2,25 de condición corporal, en la escala del 1 al 5, que uno podría decir es un mal resultado. Yo estoy convencido que es un excelente resultado, porque es eso contra cero. O sea, imagínense que van a preñar algo menos, seguramente van a preñar algo menos, ahora es eso contra cero. Entonces, tener un 40% el primer día de servicio, me parece que termina siendo un muy buen resultado. ¿Y por qué inseminar sí? Inseminar sí porque hay algunos trabajos que hablan de preñeces de sustitución si van a toro, porque probablemente no podamos ese manejo de los toros después de la inseminación, si van directamente a toro, no seamos lo eficiente que podríamos hacer inseminando y después sí que se haga el repaso con toros. Pero la respuesta es sí. A ver, probablemente sabiendo que no voy a tener esas altas tasas de preñez, no voy a usar un semen, que no me escuche Joaquín, cerrar el audio, no voy a usar el semen de mayor valor, pero sí hay que inseminarla, seguro que hay que inseminarla. Está claro.
La siguiente pregunta, y leemos esta y una más, pedimos disculpas porque hay más de 40 preguntas, pero no queremos retrasar la siguiente charla. Es de Miguel Lagos, que nos está escuchando, y pregunta si tenemos, si está aprobada la técnica de 3 IATF seriada sin uso de toro de repaso. Aprovecho a contar que, bueno, que es una técnica bastante habitual en Brasil. En el caso nuestro, nosotros tenemos algunos productores que puntualmente lo han hecho con muy buenos resultados. Particularmente el que yo recuerdo en este momento se encuentra ubicado en Formosa y realiza 3 servicios de IATF sin toro de repaso. No sé, Pablo, vos si tenés experiencia en algún productor que haga ese tipo de servicio. Sí, hay algunas experiencias acá con buenos resultados. Está probado masivamente con datos de Brasil. Es más, uno de los trabajos que mostraba yo en realidad eran reinseminaciones. No me demoré porque quería mostrar otras cuestiones, pero eran reinseminaciones con muy buenos resultados al final de la temporada, sin el uso directamente con toros. La limitante pasa a ser lo que arrancamos diciendo como un punto crítico, la programación, para que no por la inseminación nos demoremos mucho en la preñez, o sea que las vacas no nos esperen que podamos nosotros hacer la inseminación. Si uno logra programar, logra hacer obviamente diagnósticos tempranos o con algún programa de resincronización para acelerar esa inseminación de la vaca vacía, los resultados son comparables o mejores si hay mucha vaca en anestro que lo que pasaría si irían directamente a toro. Así que sí. Perfecto. Y cerramos con la última pregunta de Facundo Arbiza. ¿Qué hay que hacer? Hay 2 preguntas relacionadas a esto. Voy a leer la de Facundo, que dice: ¿qué hay que hacer para participar del programa Concept Plus? Lo que hay que hacer es ponerse en contacto con nosotros. El programa requiere la recolección de información. Básicamente lo que hacemos es juntar la información, coordinar la información. Tenemos una planilla base donde todos esos ítems que yo mencionaba recién, que lo pasé en forma rápida, están en esa planilla donde necesitamos los diferentes datos, tipo de vientres, condición de los vientres, obviamente resultados de la inseminación. Y la idea es sumarse, así que bienvenido al programa y esperamos la planilla. Apenas se ponga en contacto, yo voy a dejar en el chat el mail nuestro, Joaquín, así tienen el contacto. Y también algunas preguntas que queden en el chat las vamos a seguir contestando durante la presentación del álbum.